Bien, nos vamos ahora a nuestro panel de conversación de esta mañana. Comienza, como siempre, Voces del Poder y estamos a esta hora 9:44 con estos panelistas invitados. Están con nosotros aquí en el estudio Laura Albornoz, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. En este día, bueno, continuando con las precipitaciones, como el tema central. En el norte está una situación bien dramática. Sí, Atacama y Coquimbo, brutal. Así que lloviendo. Hemos escuchado al gobernador y a la alcaldesa de La Serena. Sí. Yo ya entiendo que la senadora Yana Proboste se juntó con el ministro del Interior por lo mismo, pero al parecer el presidente ya decretó estado de catástrofe y eso permitirá, yo creo, que llegar más recursos para mejorar, sobre todo temas de infraestructura, ¿no? Claro, y eso era lo que reclamaban precisamente las autoridades allá, la alcaldesa Norambuena de La Serena, el alcalde Manucheri de Coquimbo, el gobernador también, Cristóbal Juliá. Sí. Claro, y seguridad porque también te permite que las Fuerzas Armadas puedan tener un rol más activo en esto, que también entrega un poquito de tranquilidad a las personas que tienen que desalojar sus casas, dejar sus bienes, sus pertenencias. Sí. La ayuda va a llegar tarde o temprano, pero la urgencia hoy justamente se requiere más manos y esta situación, yo creo que, esta decisión del gobierno, creo que, fíjate que yo siempre en este tipo de cosas, el criterio de las autoridades locales es muy importante. Que son los gobernadores, los alcaldes que están ahí día a día, cuando ya son varias las voces de distintos sectores que piden o claman en este caso por esta situación, creo que el gobierno hace bien en escuchar. Eso es importante. Bueno, y siempre estas catástrofes naturales ponen a prueba a los gobiernos, pues eso es indudable, su capacidad de gestión, a los gobiernos locales, pero también al gobierno central. ¿Cómo ves ese desafío para el gobierno, Laura? Yo creo que es un desafío grande. Aquí hubo efectivamente mucha presión por parte del gobernador, la alcaldesa, los senadores, el alcalde de La Serena, de Coquimbo, perdón, que no lo había mencionado hace un momento atrás, porque hay una preocupación sentida. Fíjate que hablaban de cerca de, no, ahora se me fue el número, pero no sé si eran 90.000 personas o 99.000 personas aisladas. 9.600. 9.600, perdón, 9.600, me he puesto un cero. Un cero de 9.600 personas aisladas, hablan de 2.000 personas dañadas, 1.000 personas con afectaciones en albergue, y eso en la zona norte, en Atacama y en Coquimbo, porque aquí en Santiago, entre Maipú, Pudahuel y Conchalí, hay cerca de 2.000 personas sin electricidad, 2.000 habitaciones. Entonces me parece a mí que es una situación dramática que requiere del esfuerzo mancomunado de todos los sectores. El gobierno tiene que actuar rápido y yo creo que lo más importante no es tanto el desalojo o como tú decías, Rodrigo, tener seguridad por si uno desaloja para que queden cuidando los bienes, que también. Pero lo más importante son personas estamos hablando de personas donde hay niños, adultos mayores, personas que son dependientes eléctricamente. Entonces, la verdad es que no es solamente desalojarlos, porque son personas que tienen su vida. Entonces, espero que en eso haya disposición de recursos de parte del gobierno necesarios y urgentes para que se pueda atender este nivel de emergencia. Recuerda que la lluvia va a permanecer y se va a permanecer hasta mañana, termina en la madrugada del miércoles y ya después empieza desde el Maule hasta la Araucanía. Claro. Rodrigo, ¿cómo es el desafío para el gobierno? Yo he visto un gobierno que estuvo, bueno, que a diferencia quizás de otras veces, este era un frente bastante anticipado. O sea, todos teníamos conciencia ya hace tiempo atrás de que la posibilidad real de que tuviésemos unas lluvias más allá de lo normal era bastante cierto. Y un gobierno preocupado, un gobierno en terreno, no solamente por medio de sus ministros, el presidente tomando decisiones, suspensiones de clases, medidas también desde el punto de vista laboral, tributaria, a partir incluso del día de hoy, en algunas zonas en donde se ha postergado el pago de ciertos impuestos. O sea, he visto un gobierno haciendo la pega, pero la verdad es que la naturaleza te genera este tipo de cosas. O sea, te supera cualquier expectativa. Los niveles de agua caída, sobre todo en la región de Atacama y Coquimbo, han sido brutales. Vienen más frente, estamos en un fenómeno del niño Godzilla. O sea, este fenómeno está para quedarse. Ahora, esperemos que las autoridades sigan operando como están. Yo aquí, lo bueno de estas crisis climáticas, que no he visto ningún sector político sacando ventaja, y eso a mí en general me gusta. He visto todos preocupados, activos, y un gobierno en terreno que creo que siempre eso da un poquito más de tranquilidad. Me sonreí porque no conocía el concepto de niño Godzilla. Niño Godzilla. Pero se llama así de verdad. Es verdad, el fenómeno actual. Así lo llaman, sí, los meteorólogos. Porque es peor que el niño, o sea, vamos a estar probablemente... Es como un fenómeno del niño, pero acrecentado. Acrecentado, sí. Así que hay que prepararse, y eso significa que las autoridades van a tener que estar mucho más atentos a los fenómenos que se vienen climatológicos de aquí a fin de año. Claro.
Y la conciencia sobre todo de que esto se produce efecto, claro, en la naturaleza, pero no es la naturaleza, esto es consecuencia del cambio climático. Entonces es importante también poner el foco, de aprovechar este tipo de gracias para generar aprendizaje en la población. O sea, eso nos fuerza a nosotros a hacer nuestra colaboración como país a eliminar residuos, reciclar y comprometerse, porque esto es un problema global, por cierto, pero que es consecuencia del calentamiento global y que va a venirse agudizando con el paso del tiempo. Pero dicho lo anterior, para los que vivimos en el presente y también para las futuras generaciones, a mí me preocupa enormemente efectivamente el desbordamiento del río Elqui. Yo creo que este llamado tenemos que nosotros en este espacio aprovechar de sumarnos, porque efectivamente yo creo que, a diferencia de lo que pasa en el sur, donde hay una suerte de aprendizaje de la temperatura, el clima que tienen, en el norte esto no es usual. Una persona, no sé si hablaba, ¿hace cuántos años? 71, del 1971, que no pasaba algo como esto. Entonces esa solidaridad, yo creo, y sobre todo la preocupación y el Estado que esté de soporte, me parece fundamental. Ahora, después vendrán momentos de evaluaciones respecto a cuál fue el desempeño de las autoridades en este tipo de situaciones. Pero, de todas maneras, para el gobierno quizá, Rodrigo, Laura, lo quería plantear como tema, es una prueba de fuego, considerando también el sello con el que se ha tratado de instalar el gobierno, el de la gestión, de la eficiencia, de la capacidad de responder y dar respuestas concretas además a la ciudadanía. ¿Crees que tiene en ese sentido una cuota especial, digamos, como desafío de gestión precisamente para el gobierno manejar esta emergencia? No, es indudable. O sea, insisto, cada crisis climática o catástrofe pone a prueba a este gobierno y a cualquiera. Lo que pasa es que efectivamente, habitualmente, los gobiernos centro-derecha han tenido como un sello en la gestión. Sí. Lo tuvo el presidente Piñera, era indudable que el presidente Piñera era una persona que tenía la capacidad para manejar crisis y jugaba quizás contra la corriente en muchas de esas cosas, anticipaba hechos. Y yo he visto un gobierno en esa misma línea, probablemente porque también hay muchas personas que tuvieron la experiencia de trabajar en los gobiernos anteriores y saben también eso. O sea, hemos visto al subsecretario Pavés también hace varios días preocupado del tema, al ministro Alvarado con triple pega entre voceros, emergencia, mega reforma, ministros como Podú Terrena, la María Jesús Gulfo. O sea, yo de verdad creo que también ha jugado a favor de la anticipación, pero he visto un gobierno que en términos de gestión ha hecho lo posible, ha estado en terreno, se ha visto preocupado y ocupado. Lo que pasa es que, insisto, en este tipo de crisis, más allá de todos los esfuerzos que puede hacer un gobierno, por la naturaleza te supera. Entonces, me parece bien que el presidente haya oído la voz también de las autoridades locales, de decretar este estado de catástrofe que va a permitir también un poquito más de respiro a esas zonas que están tan complejas ahí como la tercera y la cuarta región. Yo espero que el presidente esté en las próximas horas en las regiones afectadas, en Atacama y Coquimbo. No ha ido hasta el momento. Me preocupa también que el ministro de Defensa, creo que estaba en Hawái. Son comentarios que hace la gente en las redes. Esperemos, pues si eso es lo que no sabemos, porque lo que hasta el momento no hemos visto, lo que está claro, para ser franca, es que hay personas con cortes de luz. ¿Cuántas personas en la región metropolitana ya llevan horas con cortes de luz? La cifra no la tengo y no tengo el internet tan bueno para recuperarla. ¿Y cuántas personas están sin luz en Valparaíso, que se triplicaba? Claro, desde la semana pasada, ¿no? Entonces, la verdad es que, sin perjuicio de que uno tiene que reconocer y que esta es una labor mancomunada, hay que ver los resultados concretos. ¿Cuándo hay recuperación de la electricidad? ¿Cuándo se entrega y en eso me imagino que está trabajando la ministra Rincón, y cuándo se entregan las cosas que necesitan las personas, al menos en esta urgencia, porque es una urgencia también sanitaria? Recuerden ustedes que con el invierno, las enfermedades de los adultos mayores, los niños, los traslados, el frío que viene después de la lluvia, ¿qué medidas se están tomando al respecto? Porque, insisto, esto no es solamente... Yo escuchaba a la directora de Senapred hoy día en la mañana que decía, hemos enviado, por ejemplo, 112 mensajes por mensajería telefónica. Qué bueno, pues, pero 112 mensajes en un país de 17 millones de habitantes, no sé cuánto es... Está bien, pero lo que yo esperaría es que hiciera otra cosa. Y lo digo con la experiencia que me otorgó haber sido delegada presidencial para el terremoto del 2010 en la región en Constitución, la región del Maule. Uno lo que necesita es abrir comedores, abrir lugares donde alojar, despejar calles, sacar maquinaria a la calle, abrir conducciones donde están llenas de barro, hay que rescatar muertos, hay que atender a personas que están... Entonces esto es más que solamente... En eso también ha habido una crítica, y yo no quiero criticar ahora porque es muy pronto y me parece bien la reacción del presidente de decretar estado de catástrofe, pero esto requiere las personas efectivamente en terreno haciendo cosas, más que haciendo prensa, es que se despliegue todo el Estado, que hoy día va a tener menos ingresos por esta mega reforma que se aprobó,
y saque todo el dinero que sea necesario para cubrir el rol que corresponde, además de las Fuerzas Armadas, que siempre cumplen una labor muy destacada en esta, y de Carabineros de Chile. ¿Para qué decir? Aprovecho de lamentar el fallecimiento del cabo hace pocos días atrás, que de mencionarlo, una persona muy joven que falleció, del integrante de Carabineros, y mandar mi pésame, Marcos Cosme, a la entidad. Oye, Rodrigo, bueno, en el momento además en que está el gobierno, desde el punto de vista de la aprobación subió este ciudadana. Fin de semana, ¿Cómo? Subió la aprobación del gobierno. A veces las catástrofes son paradójicas, permiten ver a las autoridades en terreno, evaluarlas de mejor forma. Y según Cademo, un 52% cree que el gobierno tomó decisiones de forma oportuna y adecuada por el temporal. Habrá que ver cómo evoluciona ese dato. Pero ¿cómo ves en ese contexto, digamos, el momento que está viviendo el gobierno también, en términos de aprobación y desaprobación? O sea, yo siempre he dicho que las encuestas son muy ¿cómo se llama? Fotos del minuto y llevamos muy pocos meses como para consolidar una aprobación y desaprobación. Es indudable que los números, hasta la fecha, y eso no creo que cambien, están muy marcados por lo que significó el alza de la benzina. Yo creo que ese efecto que generó ese quiebre entre la aprobación y la desaprobación a finales de marzo y comienzos de abril va a ser difícil de recuperar, en la medida que además tengamos una situación económica compleja como la que está viviendo el gobierno, con alto desempleo, poco crecimiento económico, particularmente este año. Las expectativas después de la aprobación de la mega reforma es que tanto el desempleo como el crecimiento económico van a mejorar a partir del año 2027. Sí. Pero, mira, yo en esto siempre he dicho que la política, sobre todo en la acción política, en el tema de políticas públicas, uno tiene que actuar mirando poco los números, pero mucho las convicciones y los desafíos futuros. En el fondo creo que, de hecho, cuando la política empezó a mirar más los números y no las convicciones y lo que espera para el bien común, se pierde un poquito eso. Así que creo que el gobierno tiene que analizarlas, por supuesto, en su lógica. Falta mucho tiempo para elecciones, pero si él está en la convicción de que están haciendo la pega bien y están seguros de que la mega reforma, como yo también creo que va a traer beneficios para el país, va en la línea correcta, hay que avanzar en eso, sin importar a veces los números coyunturales que te entregan las encuestas. Yo soy fanático de la encuesta, me gusta, hago encuestas. Hacen encuestas. Sí, por supuesto, pero creo que para el efecto de las políticas públicas, que son cosas a largo plazo, a veces hay que dejarlas un poquito de lado y guardarlas en el velador y mirarlas con atención en algunas cosas, pero no condicionar la acción política de los gobiernos en torno a eso. Laura, yo la verdad es que veo que las encuestas dan el gobierno con una baja valoración. Eso es predecible. Yo también tengo algunas dudas metodológicas, particularmente sobre la última encuesta Criteria, y ayer lo levantaba. Me parece que el Ciudadano, decía, Criteria levantó toda su muestra en un solo día, 16 de julio, en plena emergencia por el sistema frontal. Pulso Ciudadano distribuyó el levantamiento entre el 10 y el 17, y los resultados son totalmente distintos, porque mientras Criteria le da un apoyo al gobierno del 37%, Pulso Ciudadano lo hace de un 28,9%. Entonces el incremento no sería tal, sino que es una diferencia en cómo se aplica la metodología, y tú eres en eso más experto que yo de este tema. Nosotros podemos hacer encuestas en un día sin ningún problema. Pero hay que analizar la metodología que se tiene para analizar luego los resultados. Entonces me parece a mí que en ese contexto, ahora, ¿es foto de un día, como Rodrigo lo ha dicho varias veces? Sí, es correcto. Lo correcto es que esta foto hasta el momento no lo está evaluando bien, pero esto puede pasar porque él está recién elegido con una amplia mayoría, y la verdad que tendrá que asumir, y me imagino que lo está haciendo, las responsabilidades de este porcentaje de apoyo. Yo creo que este es un desafío más bien para dos sectores, para el gobierno, para tratar de recuperar el apoyo inicial, porque es una pérdida de capital bastante rápido en 3 meses, pero particularmente para la oposición, y ahí yo trato de hacer una interpelación, es que efectivamente, ¿qué es lo que se está haciendo? Tuvimos un resultado bastante negativo con la aprobación de la mega reforma, que para nosotros significa entregarle más recursos a los más ricos de este país, y la verdad es que no somos capaces ni siquiera de aprovechar esta coyuntura, que también, y eso nos combina a decir de qué manera tenemos que hacer algunos giros o mejorar los diálogos para la oposición, porque hay que ser autocrítico también. La oposición, ¿qué está pasando? Que este 28% no se capitaliza y no tenemos más fuerza para interpelar al gobierno. Como lo dijo ayer Daniel Matamala, el ministro Quiroz salió con su reforma tal cual la había ingresado. Oye, vamos a hablar de eso, de la mega reforma, al regreso de la pausa. ¿Les parece? Estamos con Rodrigo Arellano y Laura Albornoz. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta. Seguimos aquí en CNN Chile Radio junto a Laura Albornoz y Rodrigo Arellano, nuestros panelistas invitados esta mañana aquí en Voces del Poder. Quizás opacado por la emergencia, por razones obvias y muy entendibles, esta semana la agenda política igual va a estar enfocada en la mega reforma, sí, que continúa con su tramitación después de que fue despachada ya del Senado. Ahora viene la tramitación en la Cámara de Diputados y eventualmente, el escenario que quiere evitar el gobierno, una comisión mixta. ¿Cómo ves este escenario, Rodrigo? ¿El gobierno tiene que buscar apoyos bien específicos para asegurar que la Cámara de Diputados le den el visto bueno a los cambios que se hicieron en el Senado? O sea, más que específico, yo creo que el gobierno... A ver, varias cosas, perdón. La primera, la madrugada del día jueves, a las 2:30, 2:40, no me acuerdo bien la hora, se aprueba la mega reforma en el Senado, con los votos de los senadores independientes, General Calisto y Walker en casi todas sus disposiciones. Triunfo para Quirós, que había estado muy cuestionado, pero yo creo que particularmente triunfo para Claudio Alvarado también y José García Rumino, de los ministros políticos que lograron ahí un avance. Por lo tanto, creo que una buena noticia para el gobierno. Y lo segundo, y aquí quizás voy a enganchar con tu pregunta, yo creo que el gobierno, esta norma, esta ley, le permitió identificar los sectores, cómo poder avanzar legislativamente. O sea, sabe que en la Cámara de Diputados tiene un costo, por supuesto, tiene un costo político, un costo legislativo y probablemente un costo también en políticas públicas, el PDG es su aliado, ¿no? Y es indudable que probablemente ahí van a estar los esfuerzos. De hecho, ahora está reunido, creo que el ministro Alvarado, con gente del partido de la gente, justamente para asegurar esos votos, para impedir la comisión mixta. Y en el Senado, hasta el minuto, la justicia puede decir otra cosa, porque hay algunos senadores que están cuestionados judicialmente, también tienen los votos para avanzar. Entonces eso le permite al gobierno, en sus proyectos de ley, tener mayorías que le permitan... ¿Sabe cuál es la cancha ahora? Exacto. Y ahí yo creo que la pregunta la traslado a la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición con ese escenario? En el fondo, yo lo planteé en una columna que escribí ayer, una carta que mandé a un diario, que justamente la oposición aquí tiene que determinar qué va a hacer. O se va a sentar, como lo intentó en parte el PPD en el Senado, o va a entrar al juego del Partido Comunista del Frente Amplio, que yo no veo ninguna posibilidad que durante este mandato apoyen ningún proyecto de ley de este gobierno, porque si no se va a transformar en una oposición finalmente que va a estar desaparecida, que va a estar escondida. Y lo último, yo creo que el ministro Quirós sí tiene un proyecto de ley distinto al que presentó. Como dijo Michelle Bachelet en algún minuto, no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soñó. Pero no es igual. De la reforma no se tocó, pero no es igual. Se dio en invariabilidad, se dio en el tema del censo, se dio en un par de cosas también que yo creo que el ministro Quirós le tiene que haber costado. Conociendo cómo ha sido la negociación, le tiene que haber dolido. Pero avanzó. Laura. Yo creo que se aprobó una reforma que le hace mal al fisco, le hace mal al país, le hace mal a los más pobres, le da plata a los más ricos, le permite no pagar impuestos a los que transan en bolsa por las ganancias que obtengan, evita el pago de impuestos en las sucesiones, impone cargas para el Estado en el caso de que un proyecto sea revisado desde el punto de vista medioambiental. ¿Qué más puedo decir? Está pendiente la invariabilidad tributaria, que entiendo que lo van a presentar al Tribunal Constitucional, pero la realidad de las cosas, y así es la política, es que el gobierno y su parlamento tienen mayoría en las cámaras. Y la política es así. Entonces, yo creo que aquí, y lo digo particularmente porque cuando he tenido que jugármela en mi vida lo he hecho a totalidad. Entonces, yo creo que las personas que me imagino que están desconformes ahora, o que están desconformes con el gobierno, con este 28, 37 de aprobación, tendrán que hacerse cargo del resultado de esto. Esto tiene que ver con las votaciones por quien vota uno a diputado y a senador. Si usted vota a diputado y senador sin pensarlo, sin razonarlo, es lo que pasa. Pues entonces hay que asumir las consecuencias, hay que poner a lo hecho pecho, es un grito de los abogados. A lo hecho pecho, entonces habrá que asumir, es lamentable para aquellos que efectivamente vienen en las situaciones más carenciales en nuestro país, que hoy día a propósito de la lluvia, el corte de energía, seguramente lo están pasando pésimo. Ahora, dicho eso, yo sí esperaría que en el futuro pudiéramos retomar, como Rodrigo lo decía la semana pasada, esta senda de los grandes acuerdos, más que del ganar por un voto. El ganar por un voto es legítimo, más no sé si tiene que ver con la esencia de la democracia. ¿Y hay voluntad para esos grandes acuerdos, crees tú? Yo creo que en general sí, me parece legítimo que los partidos políticos, cada uno con sus diferencias, lleguen a acuerdos de distinto tipo, al no existir una propuesta diferente. Yo creo que en eso nos ha faltado todavía rearmarnos después de la derrota, pero la verdad es que yo esperaría que
en definitiva pudiera revisarse algunas materias más. Si el ministro Alvarado ya está conversando con el PDG, significa que a lo mejor no va a haber mucho de eso, mucho cambio. Y la verdad es que yo creo que la acusación constitucional con todo es una legítima aspiración de muchos parlamentarios que la están planteando, particularmente respecto de la materia relacionada con la invariabilidad tributaria. Oye, Laura... no, la acusación no, el requerimiento del Tribunal Constitucional. Dije acusación constitucional, no, la reserva al Tribunal Constitucional. Exacto. Oye, Laura, ahora, a partir de lo que decía Rodrigo sobre esta disposición efectivamente a generar otro tipo de acuerdos desde la oposición, ¿existe tal voluntad, crees tú, o no? Yo creo que depende, es difícil hacer esto cuando en paralelo, yo lo he dicho varias veces, en paralelo los libertarios todas las semanas nos tienen hablando sobre el proyecto de ley que condiciona la ley de interrupción en el embarazo en 3 causales, obligando a las mujeres violadas a escuchar el latido del corazón del feto. Pero el libertario no es del gobierno. Pero no, por lo menos lo apoyaron. No forma parte. No pero, forma parte. Pero le dieron los votos necesarios para hacer gobierno. Sí, eso sí. Entonces yo creo que cuando conversen con él es una buena cosa el poder mantener a la ciudadanía tranquila y particularmente en aquello que ha significado grandes avances para las mujeres durante estos años. Entonces, tan aberrante que toda la semana pasada que se estaba debatiendo la mega reforma, nosotros estábamos tratando de contestarle a quienes sostienen, y ayer seguían esta idea, el Partido Republicano, que es el partido del presidente de la República. Escuchamos Esquella diciendo que él, si fuera parlamentario, lo votaría. Entonces fueron los libertarios, pero esto con apoyo de los republicanos. Entonces, claro, uno no puede lograr muchos acuerdos si por otra parte estoy enterrándole la aguja, como si estuviera con Rodrigo aquí y lo estuviera pellizcando para ver qué acuerdo quiero llegar si al final lo estoy punceteando con esto, con otros temas. Rodrigo, ¿cómo ves tú? No, yo coincido en el análisis de Laura. Aquí la democracia impone estas reglas. Se gana por 5 votos, se puede ganar por un voto, por un gol, como ganó España a Argentina ayer, así que también felicitaciones a España. Pero lo ideal en general en la política yo creo que efectivamente es tratar de buscar amplios consensos. Lo vivió Chile durante tanto tiempo y le hizo tan bien al país, lo vivimos en la reforma de pensiones, yo creo que le hizo bien al país. Yo espero que en las reformas que vengan adelante, porque quedan todavía cosas pendientes, mercado de capitales, una reforma al sistema político, porque clama nuestro país, clama, de verdad. Esperemos que tanto la oposición como el oficialismo puedan sentarse a buscar una solución. Ahora, el gobierno le está entregando un rol bien relevante al Partido de la Gente en la Cámara de Diputados. Por eso yo dije eso, tiene un costo, lo dije al comienzo, efectivamente. ¿Cómo ves ese escenario? Tiene un costo, indudablemente, porque el Partido de la Gente, además de ser un partido que, desde mi punto de vista, ideológicamente no tiene una identidad, porque es una mezcla de miradas con liderazgos que son bastante complejos desde mi perspectiva, con un candidato que está en campaña ya como Franco Parisi, con una diputada que maneja la rienda y el espectáculo como Pamela Giles, es un socio peligroso. Insisto que es un socio peligroso. Por eso yo esperaría que los políticas públicas que van a impactar de mejor forma al país, positiva, ojalá no se requiera los votos del PDG, sino que los votos de la gente de lo que fue quizás, yo añoro los años 2000 con mucha nostalgia, pero lo que fue también parte de la concertación con los acuerdos que logró el presidente Lago, el presidente Frey, que creo que tan bien le hicieron al país y en algún minuto... A propósito, de la Facultad de Derecho de la Chile inauguró una nueva sala y estuvo presente el presidente Ricardo Lago. Sí, un acto muy bonito en la Facultad de Derecho de la Chile. Oye, para cerrar solamente, Laura, pero en línea con lo que le preguntaba a Rodrigo, ¿cómo estás viendo el rol del PDG? Sandra Parisi decía que, diputada del partido, decía que es el partido más importante de la oposición y yo creo que el gobierno también lo ve así. Yo creo que está equivocada, Sandra, pero está bien, está cumpliendo su rol. Yo no la voy a criticar. Uno cuando deja crecer este tipo de partidos que son como partidos bisagra, ¿no? Suele suceder esto y están haciendo su juego y el gobierno tendría que tomarlo con cautela, porque efectivamente, y no sé qué tanto gana además y negocia el Partido de la Gente. Dicen que son esenciales, pero a la hora los que hubo, ¿en qué se tradujo esta negociación de los pañales y de los medicamentos concretamente? Se supone que viene un proyecto después. Yo le preguntaba a la gente que está en su casa, ¿cuánto le rebajaron los pañales necesarios para los niños, adultos mayores? ¿Cuánto realmente los medicamentos tuvo? ¿Qué tan importante entonces es el Partido de la Gente para las personas que nos están escuchando hoy día a la mañana? Porque esa es la pregunta, porque una cosa es bla bla y otra cosa es lo que se concreto. ¿Cuánto bajó? ¿Desde cuándo? ¿De cuánto empiezan a bajar los medicamentos? Entonces, de nuevo volviendo con el grito de la escuela, hay que dar cuenta de las cosas y no solamente hablar.
una cosa es ser bisagra para la televisión y otra que efectivamente esto esté provocando impacto en la ciudadanía. Bueno, vamos a ver si es que esta semana se concretan esas negociaciones, ¿no? Si están en curso y si están los votos finalmente de los diputados del PDG. La comisión mixta creo que la próxima semana. ¿Sí? Claro, exactamente. Pero dentro de julio ya aparecería el proyecto va a estar habría un zanjado veto en todo por parte del gobierno también a ciertas disposiciones en el proyecto de ley. Cuéntanos eso, pero eso es importante lo que estás diciendo. Si algunas indicaciones Dos que indicaciones se presentó... tengo entendido que era la de esto de los anatocismos, que es un concepto que no conocía, el interés sobre el interés, y también está la eliminación de 5 años de los registros de deuda. De registro de deuda, indicación que presentó la senadora Chicardini. Todavía es un proyecto que está en mucho desarrollo. Rodrigo Arellano y Laura Albornoz con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, Laura. Gracias, Rodrigo. Que tengan buena semana. Gracias. Nos vamos a la pausa, 8:04, la temperatura en una mañana fría acá en Santiago, acompañada de precipitaciones, además, que se esperan hasta mañana, es lo que adelanta la Dirección Meteorológica acá en la región metropolitana. Pausa y volvemos con más al regreso. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.